¿Cuánto dolor puede soportar un alma antes de quebrarse completamente y desaparecer en la oscuridad? Lucía lo descubrió durante 5 años de infierno, vivido bajo el techo de quien juró amarla. Cada golpe robaba un pedazo de su espíritu. Cada insulto enterraba más profundo su dignidad, hasta que una noche casi pierde su vida desangrada en el piso frío de su propia cocina. Pero la historia de Lucía no terminó ahí, porque el corazón humano tiene capacidad extraordinaria de renacer incluso desde las cenizas más oscuras del sufrimiento. ¿Qué harías tú si la persona que amas se convierte en tu peor pesadilla? ¿Tendrías el coraje de escapar sabiendo que te perseguiría hasta el fin del mundo? Lucía enfrentó estas preguntas imposibles mientras protegía el secreto más precioso a Nuna, vida creciendo dentro de ella que representaba tanto esperanza como peligro mortal. Su historia es testimonio de valentía inquebrantable, de mujeres que se rescatan mutuamente y de justicia que finalmente llega para quienes se atreven a alzar la voz contra la oscuridad. Esta no es solo la historia de una víctima, es la crónica de una guerrera que transformó su dolor en propósito, salvando vidas de cientos de mujeres después. Te invitamos a reflexionar sobre el poder de la sororidad, la importancia de creer a las víctimas y cómo un acto de valentía puede iniciar ola de cambio que transforma sociedades enteras. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que necesite escuchar que la libertad es posible, que nunca es tarde para reclamar tu vida. Sigue nuestro canal, activa las notificaciones y comparte para que más personas conozcan historias que inspiran, educan y transforman corazones. El sabor metálico de la sangre llenaba la boca de Lucía mientras yacía inmóvil. Su mejilla derecha ardía contra el suelo frío de cerámica donde había caído apenas minutos antes. Los dedos temblaban intentando alcanzar el teléfono destrozado cerca de la puerta de la cocina familiar. Rodrigo acababa de pisotear el aparato con la bota de cuero negro que ella le compró. Las costillas pulsaban con dolor agudo cada vez que intentaba respirar profundo en ese momento crítico. Desde el dormitorio llegaba el sonido de cajones abriéndose mientras él buscaba las llaves del automóvil. Era la tercera vez en 2 semanas que terminaba así tirada sin poder pedir auxilio médico. Pero esta noche había sido diferente, porque Rodrigo perdió el control de manera más violenta todavía. Todo comenzó cuando ella preguntó por qué llegó tarde, después de prometer cenar juntos otra vez. La cachetada llegó antes que cualquier respuesta verbal saliera de aquella boca mentirosa que tanto conocía. Lucía intentó protegerse, pero los puños de Rodrigo llovieron sobre su rostro delicado sin compasión aparente. Las palabras venenosas que escupió dolieron tanto como los golpes físicos recibidos durante esos minutos eternos. Te lo advertí 1000 veces que no cuestionaras mis horarios ni mis decisiones personales. ¿Verdad, estúpida? Nadie va a creerte si cuentas algo, porque todos saben que eres una mujer histérica, dramática, insoportable. Tu familia te abandonó hace años porque hasta ellos se cansaron de tus berrinches y problemas mentales. Cada insulto penetraba más profundo que cualquier herida física visible en su cuerpo magullado y débil. Lucía recordó cómo hace 5 años. Rodrigo era diferente cuando la conquistó con flores y promesas. Era el hombre perfecto que sus amigas envidiaban por su elegancia y modales impecables en público siempre. Pero la máscara cayó 3 meses después de la boda religiosa en la iglesia del pueblo natal. La primera cachetada llegó porque ella preparó la cena con demasiada sal, según el paladar exigente de Lucía. Pidió perdón llorando esa noche, sin imaginar que sería la primera de cientos de disculpas futuras. Rodrigo prometió que nunca más pasaría explicando que el estrés laboral lo había descontrolado momentáneamente. Entonces, ella creyó en sus lágrimas falsas y abrazos manipuladores que venían después de cada episodio violento. Los meses siguientes trajeron un patrón predecible de violencia, seguida por arrepentimiento temporal y regalos costosos. Lucía comenzó a aislarse de su familia, porque Rodrigo decía que ellos la querían separar de tu madre. Siempre me ha odiado, porque sabe que yo te protejo de sus garras controladoras. Decía,
Poco a poco Lucía perdió contacto con hermanos, primos, amigas, hasta quedar completamente sola y vulnerable. Rodrigo controlaba cada peso que entraba y salía de las cuentas bancarias que él manejaba exclusivamente. Ella tenía que pedir permiso hasta para comprar productos de higiene personal en la tienda del barrio. Las humillaciones públicas eran su especialidad cuando visitaban restaurantes o reuniones familiares de él mismo siempre. Mira cómo está vestida, parece una mujer de la calle, sin clase ni educación familiar adecuada. Los invitados reían incómodos mientras Lucía bajaba la mirada sintiendo vergüenza profunda en su alma destrozada. Intentó hablar con el padre Gonzalo en confesión, pero Rodrigo se enteró y la golpeó brutalmente. Esa noche juró matarla si volvía a buscar ayuda externa de cualquier persona religiosa o civil. El miedo se convirtió en su compañero constante durante los últimos 3 años de matrimonio infernal diario. Hace 6 meses, Rodrigo perdió una inversión millonaria en un negocio fraudulento con socios deshonestos conocidos. La rabia por el fracaso financiero se transformó en violencia aún más frecuente contra su esposa. Los golpes dejaron de ser ocasionales para convertirse en rutina nocturna después de sus borracheras constantes. Esta noche llegó borracho gritando porque la cena no estaba lista a las 9 en punto. Lucía explicó que el gas se terminó y tuvo que cocinar en estufa eléctrica más lenta. La explicación no importó porque Rodrigo ya había decidido descargar su frustración acumulada durante días enteros. El primer puñetazo conectó directo en su ojo izquierdo, haciéndola tambalear hacia atrás contra la mesa. Lucía intentó correr hacia la puerta, pero él la agarró del cabello largo, arrastrándola violentamente. Los gritos de auxilio salieron de su garganta lastimada, mientras vecinos seguramente escuchaban todo claramente. Pero nadie nunca intervenía, porque Rodrigo era respetado en el vecindario como empresario exitoso y caritativo aparentemente. Él la arrojó contra el mueble de la cocina, donde su cabeza golpeó el borde filoso. La sangre comenzó a brotar tibio desde la herida abierta en su sien derecha, manchando todo. Rodrigo tomó el teléfono celular que ella intentaba alcanzar desesperadamente para llamar a la policía. Lo estrelló contra el suelo con fuerza brutal, hasta que quedó en pedazos plásticos irreconocibles por completo. Ahora no podrás llamar a nadie para inventar tus mentiras dramáticas como siempre haces, ¿cierto? Lucía sintió algo romperse dentro de su pecho, además de las costillas probablemente fracturadas esta noche. Era su espíritu, que finalmente se quebraba, después de años resistiendo el infierno doméstico en silencio. Los pasos de Rodrigo se alejaban mientras ella permanecía inmóvil, preguntándose si moriría ahí sola completamente. Escuchó el motor del coche encenderse y las llantas rechinar saliendo del garage familiar hacia afuera. Seguramente iría al bar de siempre a emborracharse más con amigos que lo creían hombre ejemplar. Lucía intentó moverse, pero el dolor era insoportable en cada músculo de su cuerpo, golpeado brutalmente. Las lágrimas mezcladas con sangre formaban charcos pequeños sobre el piso de cerámica blanca, anteriormente impecable. Pensó en su padre fallecido hace 2 años, quien jamás imaginó este destino para su hija. Él la había criado con amor, enseñándole que merecía respeto y felicidad en la vida siempre. Pero ahora yacía como trapo sucio en el suelo de una casa que se convirtió en... La conciencia comenzaba a escaparse lentamente mientras sus ojos se cerraban pesados, sin fuerzas para resistir. Lo último que pensó antes de desmayarse fue la pregunta que la atormentaba hacía años completos. ¿Cómo llegué a convertirme en esta mujer rota que ya no reconozco en el espejo cada... ¿Por qué permití que me destruyera hasta el punto de perder completamente mi dignidad y valor? ¿Habrá alguien en este mundo que pueda rescatarme de esta oscuridad antes de que sea tarde? Las preguntas quedaron suspendidas en el aire vacío, mientras Lucía perdía la conciencia. Finalmente esa noche, afuera la luna llena brillaba indiferente sobre una ciudad que dormía, ignorando el sufrimiento silencioso interno. En esa casa de clase media donde todo parecía perfecto, desde afuera se escondía el infierno. Y Lucía acababa de tocar fondo sin saber que su vida estaba por cambiar completamente muy pronto. Doña Rosa Méndez no podía dormir aquella noche a pesar del cansancio en sus huesos ancianos.
Desde su departamento del segundo piso, escuchaba ruidos extraños provenientes del apartamento vecino de abajo. Siempre eran las 11:30 de la noche, cuando los gritos femeninos atravesaron las paredes delgadas. Rosa conocía esos gritos demasiado bien, porque 50 años atrás, ella también los había emitido así. Su difunto esposo Tomás la golpeaba hasta que un día ella reunió valor para huir definitivamente. Por eso reconocía el sonido inconfundible del terror absoluto en la voz de aquella joven vecina. Lucía y Rodrigo parecían matrimonio perfecto, según las apariencias que mostraban los domingos en misa regular. Pero Rosa había notado detalles que otros ignoraban, porque sus ojos viejos observaban con atención silenciosa. Los moretones mal cubiertos con maquillaje grueso en el rostro pálido de la muchacha cada semana. La manera en que Lucía bajaba la mirada cuando Rodrigo hablaba con tono autoritario y frío. Las bolsas del supermercado, siempre escasas, como si alguien controlara hasta el dinero para comida básica. Esta noche los golpes sonaban más fuertes que otras veces, y luego llegó un silencio aterrador. Rosa esperó 5 minutos completos, pero no escuchó más voces ni movimientos provenientes del departamento vecino. Algo terrible está pasando allá abajo, y no puedo quedarme con los brazos cruzados, pensó decidida. Sus manos artríticas temblaban mientras marcaba el número de emergencias en su teléfono celular antiguo. Buenas noches, necesito reportar violencia doméstica en el edificio Torres del Valle número 230 y la operadora le pidió detalles específicos, mientras Rosa describía los gritos y el silencio posterior sospechoso. 15 minutos después, las sirenas de la ambulancia y patrulla policial rompieron la tranquilidad nocturna del... Rosa bajó las escaleras apoyándose en el barandal metálico, mientras sus rodillas protestaban con dolor artrítico. Los paramédicos tocaban la puerta con insistencia, pero nadie respondía desde el interior del departamento cerrado. El oficial Ramírez ordenó derribar la puerta ante la emergencia médica evidente, según el reporte telefónico. La madera cedió después del tercer golpe con el ariete policial, revelando la escena devastadora en... Lucía yacía inconsciente en un charco de sangre seca sobre el piso de la cocina. La paramédica Sofía Reyes corrió hacia ella verificando pulso débil, pero presente en el cuello delicado. Está viva pero crítica. Necesitamos trasladarla inmediatamente al Hospital General, gritó a sus compañeros del equipo. Rosa observaba desde el umbral, con lágrimas rodando por sus mejillas arrugadas, llenas de pena profunda. Los paramédicos trabajaban con eficiencia profesional, colocando cuello ortopédico y subiendo a Lucía en la camilla. El oficial Ramírez fotografiaba la escena del crimen mientras su compañera recogía evidencias del teléfono destrozado. ¿Dónde está el esposo?, preguntó Ramírez mirando alrededor, buscando al responsable de aquella brutalidad doméstica evidente. Rosa explicó que escuchó un coche salir aproximadamente 30 minutos antes de llamar a emergencias finalmente. Necesitamos localizar a Rodrigo Mendoza Sánchez, inmediatamente emitió la oficial Torres por su radio portátil. La ambulancia partió con sirenas encendidas, atravesando las calles vacías de la madrugada mexicana hacia él. En el Hospital General, la doctora Estela Ramírez recibió el caso de trauma severo con sospecha. Estela tenía 15 años de experiencia en emergencias y había visto demasiados casos de violencia doméstica. Su rostro se endureció al examinar las múltiples contusiones en diferentes estados de cicatrización en Lucián. Esto no fue un incidente aislado. Estas marcas tienen semanas, incluso meses de antigüedad, dijo furiosa. La enfermera Patricia preparaba suero intravenoso, mientras Estela ordenaba radiografías de cráneo, costillas y extremidades completas. Lucía permanecía inconsciente con respiración superficial y presión arterial peligrosamente baja según los monitores electrónicos constante. Tiene conmoción cerebral, 3 costillas fracturadas y posible hemorragia interna, diagnosticó Estela revisando las placas médicas. Necesitamos mantenerla en observación intensiva las próximas 48 horas, mínimo, para evitar complicaciones mayor-res. 2 horas después, cuando el sol comenzaba a asomar, Rodrigo apareció en la sala de espera. Vestía traje impecable y expresión de esposo preocupado, perfectamente ensayada para engañar al personal hospitalario desprevenido. Soy Rodrigo Mendoza, el esposo de Lucía. ¿Cómo está mi amor? Por favor, díganme.
Su actuación era convincente con voz quebrada y lágrimas falsas brotando de ojos calculadores y fríos. La enfermera Patricia casi creyó la farsa hasta que vio la mirada de Estela llena de... Estela había desarrollado instinto especial para detectar abusadores después de años atendiendo víctimas destrozadas en emergencias. La forma en que Rodrigo preguntaba por Lucía sonaba ensayada sin emoción genuina detrás de palabras. Señor Mendoza, su esposa está estable pero crítica con lesiones graves que requieren explicación legal inmediata. Rodrigo cambió su expresión milésimas de segundo antes de recomponerla en la máscara de preocupación fingida. Fue un accidente terrible, ella resbaló en la cocina mientras yo salía a comprar medicina. La mentira salió fluida de su boca como si la hubiera practicado durante el trayecto a la Nestela. Intercambió mirada significativa con Patricia, quien entendió el mensaje silencioso entre mujeres que saben reconocer. El oficial Ramírez llegó al hospital 30 minutos después para interrogar al sospechoso principal del caso. Señor Mendoza, necesitamos su declaración oficial sobre los eventos ocurridos anoche en su domicilio familiar. Por favor, Rodrigo repitió la historia del accidente con detalles inventados sobre piso mojado y caída, desafortunada terrible. Ramírez tomaba notas, pero su expresión escéptica revelaba que no creía ni una palabra de aquello. Vamos a necesitar que permanezca disponible para más preguntas, mientras investigamos este incidente doméstico. Señor. Mendoza Rodrigo asintió con falsa cooperación mientras calculaba mentalmente cómo controlar el daño de la situación complicada. En la sala de cuidados intensivos, Lucía comenzaba a recobrar conciencia lentamente entre medicamentos y dolor. Sus ojos hinchados se abrieron con dificultad enfocando las luces fluorescentes del techo hospitalario blanco arriba. «¿Dónde estoy?», susurró con voz ronca lastimada por los gritos de la noche anterior traumática. Estela se acercó con expresión maternal, tomando su mano fría con cuidado profesional, pero genuinamente compasivo. «¿Estás segura? En el hospital, Lucía, sufriste lesiones graves, pero vas a recuperarte físicamente al menos». La palabra físicamente cargaba peso enorme, porque Estela sabía que las heridas del alma tardan más. Lucía intentó hablar, pero las lágrimas comenzaron a brotar incontrolables al recordar fragmentos de la... «¿Él está aquí?», preguntó, con terror palpable en cada sílaba pronunciada desde sus labios partidos. Estela asintió lentamente explicando que Rodrigo esperaba afuera, pero que ella no tenía obligación de verlo. «Tengo que verlo. Él se va a enojar si no lo veo», respondió Lucía con... Esas palabras confirmaron todas las sospechas de Estela sobre la dinámica de abuso psicológico, además de... «Lucía, no tienes que hacer nada que no quieras. Aquí estás protegida y nadie puede lastimarte». Pero el miedo estaba tan arraigado en Lucía que ni siquiera la seguridad hospitalaria podía borrarlo. Rodrigo entró a la habitación con flores caras y expresión de esposo devoto ante las enfermeras. «Mi amor, gracias a Dios. ¿Estás bien?», estaba tan preocupado cuando te encontraron después del accidente. Lucía lo miraba con ojos que mezclaban terror y resignación aprendida durante años de condicionamiento psicológico brutal. «Si fue un accidente», respondió mecánicamente repitiendo el guión que sabía debía seguir para sobrevivir. Estela observaba desde la puerta con puños apretados, sintiendo impotencia rabiosa ante el sistema que fallaba. Sabía que sin denuncia formal de Lucía no podía hacer nada legalmente para protegerla del monstruo. Rodrigo besó la frente de Lucía con ternura falsa, mientras susurraba amenazas apenas audibles a su... «Recuerda lo que pasa si hablas con alguien sobre nuestros asuntos privados. Corazón, ¿verdad? ¿Qué recuerdas?». Lucía asintió casi imperceptiblemente mientras una lágrima silenciosa resbalaba por su mejilla morada e hinchada todavía. Rodrigo salió de la habitación satisfecho de haber restablecido control sobre su víctima antes de que... Pero no contaba con que doña Rosa había sido testigo y estaba dispuesta a testificar formalmente. Tampoco sabía que la doctora Estela Ramírez había documentado meticulosamente cada lesión con fotografías y reportes, y definitivamente no imaginaba que su pasado oscuro estaba por salir a la luz
muy pronto. La doctora Estela Ramírez no podía dejar de pensar en Lucía durante sus horas libres. Algo en los ojos aterrorizados de aquella mujer joven le recordaba a su hermana menor. 10 años atrás, su hermana Gabriela murió en circunstancias oficialmente catalogadas como accidente doméstico trágico. Pero Estela siempre supo la verdad que las autoridades prefirieron ignorar por conveniencia burocrática. Entonces, el cuñado violento nunca pagó por el crimen porque tenía conexiones políticas en la presidencia municipal. Desde entonces, Estela juró ayudar a cada mujer maltratada que llegara a su sala de emergencias. Esta vez no iba a permitir que otra víctima muriera mientras el sistema judicial miraba hacia otro lado. 3 días después del ingreso hospitalario, Lucía mostraba mejoría física, pero su espíritu seguía destrozado completamente. Rodrigo visitaba cada tarde con regalos caros y actuación perfecta de esposo amoroso ante el personal. Pero Estela notaba cómo Lucía se tensaba cuando él entraba y se relajaba cuando él salía. Una tarde Estela pidió a Patricia que inventara excusa para mantener a Rodrigo fuera por 30. Necesitaba hablar con Lucía a solas sin la sombra amenazante del abusador controlando cada palabra. Lucía, quiero ayudarte, pero necesitas confiar en mí y contarme la verdad sobre lo que pasó. La joven miraba sus manos vendadas, evitando contacto visual directo con la doctora que la observaba. Fue un accidente, yo resbalé en el piso mojado, como dijo Rodrigo a la policía anteriormente. Estela suspiró profundamente, sabiendo que romper años de condicionamiento psicológico requería paciencia infinita y estrategia cuidadosa. Lucía, tengo 15 años documentando casos como el tuyo y sé reconocer violencia doméstica crónica perfectamente. Las marcas en tu cuerpo cuentan una historia de años de abuso sistemático, no de accidente. Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas, mientras las defensas que había construido comenzaban a... Él me mata si hablo con alguien, ya me lo advirtió 1000 veces, y cumple sus... Lo sé, y por eso necesitamos protegerte antes de que sea demasiado tarde para salvarte definitivamente. Estela sacó una tarjeta de contacto de su bolsillo y la deslizó bajo la sábana. Es de Mercedes Alvarado, una abogada que trabaja con víctimas de violencia sin cobrar honorarios jamás. Ella puede conseguirte protección legal y un lugar seguro donde Rodrigo no pueda encontrarte nunca más. Lucía tomó la tarjeta con manos temblorosas, leyendo el nombre y número telefónico impreso en papel. Pero no tengo dinero propio, ni trabajo. Rodrigo controla todo hasta el último peso que ingresa. Mercedes trabaja gratis para casos como el tuyo. Tiene una fundación que ayuda a mujeres sin... Por favor, solo llámala cuando estés lista y ella te explicará todas las opciones disponibles para... Lucía escondió la tarjeta entre las páginas de una revista vieja que tenía en la mesita. Esa noche, cuando Rodrigo se marchó finalmente, Lucía marcó el número con dedos temblorosos y corazón. Mercedes Alvarado contestó al tercer timbre con voz profesional pero cálida que transmitía seguridad inmediata automáticamente. Hola, soy Lucía, la doctora. Estela me dio su número porque necesito ayuda, pero tengo miedo. Mercedes había recibido cientos de llamadas similares durante sus 12 años, defendiendo mujeres maltratadas en tribunales. Está siendo muy valiente al llamar Lucía. Ese es el primer paso más difícil de todos. Conversaron durante 40 minutos mientras Mercedes tomaba notas detalladas sobre el caso y las circunstancias específicas. Al día siguiente, Mercedes visitó el hospital con carpeta legal y plan preliminar para proteger a Anterice. Era mujer de 50 años con cabello gris elegante y presencia que imponía respeto profesional inmediato. Lucía, confío en ti, toda la información que compartas conmigo está protegida por secreto profesional. Abogado, cliente. Gradualmente, Lucía comenzó a relatar 5 años de infierno vivido bajo el control absoluto de Rodrigo. Las humillaciones públicas, el aislamiento familiar, el control financiero, las amenazas de muerte constantes y los... Mercedes escuchaba sin interrumpir tomando notas mientras su expresión se endurecía con cada detalle revelado dolorosamente.
Cuando Lucía terminó su relato exhaustivo, Mercedes cerró la carpeta y miró directamente a sus ojos. Vamos a sacarte de ahí, pero antes necesito que me cuentes algo muy importante. Lucián, hay algo más que Rodrigo no sepa, algo que pueda usar como palanca para controlarte mejor. Lucía bajó la mirada y sus manos se posaron instintivamente sobre su vientre a un plano. Estoy embarazada de 3 meses, descubrí hace 2 semanas, pero no he dicho nada a nadie. El silencio llenó la habitación hospitalaria mientras Mercedes procesaba esa información crítica que cambiaba todo completamente. «¿Rodrigo no sabe?», preguntó Mercedes con voz controlada, aunque por dentro sentía urgencia multiplicada por 10. «No, y no puede saberlo porque si descubre que estoy esperando un bebé me mata». «¿Por qué estás tan segura de esa reacción específica?», preguntó Mercedes inclinándose hacia adelante con atención. «Porque hace 2 años quedé embarazada y cuando se lo dije, me golpeó hasta provocar aborto. Dijo que no quería hijos que arruinarían su vida y su libertad para hacer lo que...». Mercedes sintió rabia hirviendo en sus venas, pero mantuvo compostura profesional necesaria para manejar el caso. «Ese bebé es razón adicional para sacarte de inmediato antes de que descubra tu estado actual. Tengo contactos en refugios seguros donde podrás quedarte hasta que procesemos las órdenes de restricción legales». Pero Lucía sacudió la cabeza con desesperación evidente, manifestando el miedo paralizante que la dominaba siempre. «Rodrigo tiene amigos poderosos en la policía y en el gobierno, él me encontrará donde sea». Mercedes había escuchado ese temor antes y sabía que no era paranoia sino realidad en muchos. «Por eso vamos a hacer esto de manera inteligente y estratégica, sin dejar rastros que él han». Mientras tanto, Mercedes decidió investigar el pasado de Rodrigo, buscando patrones de violencia anteriores que pudieran. Contrató a un investigador privado llamado Javier Ruiz, especializado en casos de abuso doméstico y antecedentes. Javier tardó solo 3 días en descubrir información explosiva que Mercedes no anticipaba encontrar tan rápido. Rodrigo estuvo casado antes con mujer llamada Patricia Flores, quien desapareció hace 8 años, misteriosamente sin... El reporte policial archivado indicaba que Patricia abandonó voluntariamente el hogar sin dejar rastro alguno verificable. Pero los vecinos del antiguo edificio donde vivían reportaron haber escuchado peleas violentas semanas antes de... Javier encontró a la madre de Patricia, quien reveló que su hija llamó aterrorizada una... «Mamá, Rodrigo me va a matar. Tengo que desaparecer». Fueron las últimas palabras que escuchó antes. La señora Flores contrató detective privado. Entonces, pero nunca encontraron a Patricia ni viva ni muerta. Asumieron que logró escapar y esconderse en algún lugar remoto del país para salvar su vida. Mercedes sintió escalofríos al leer el reporte, pensando que Lucía podría terminar como esa mujer desaparecida. Decidió profundizar más en la investigación, buscando a Patricia Flores en registros nacionales de identidad oficial. Para su sorpresa, encontró que Patricia renovó su credencial de lector hace 6 meses en Guadalajara. Estaba viva y escondida bajo nombre diferente, pero manteniendo su identidad legal por razones administrativas necesarias. Mercedes tomó el primer vuelo a Guadalajara, llevando esperanza de que Patricia pudiera tener evidencia crucial. Encontró a Patricia trabajando en una cafetería pequeña del centro, usando nombre falso María González públicamente. Era mujer de 38 años con mirada cautelosa y cicatrices visibles en el cuello. Patricia casi corrió cuando Mercedes se identificó como abogada, pero las palabras mágicas la detuvieron completamente. «Rodrigo tiene otra víctima y necesito tu ayuda para salvarse antes de que sea tarde». Patricia se derrumbó llorando en la mesa trasera de la cafetería, mientras años de terror. «Yo tengo pruebas guardadas en lugar seguro, fotos, videos, documentos de todo lo que él hizo. Las guardé como seguro de vida por si algún día él me encontraba y necesitaba defenderme». Mercedes sintió adrenalina correr por sus venas al comprender que tenían munición suficiente para destruir a...
Juntas revisaron el material durante horas en el departamento modesto donde Patricia vivía sola y escondida. Había fotografías de golpizas, documentos bancarios mostrando robo de herencia, videos donde Rodrigo amenazaba con matarla. También había evidencia de que Rodrigo lavaba dinero de empresario corrupto llamado Gustavo Salazar en negocios. Esto es más grande de lo que imaginaba, pensó Mercedes organizando el material en carpetas legales. Con esta evidencia no solo salvamos a Lucía, sino que metemos a Rodrigo en prisión. Patricia accedió a testificar si Mercedes garantizaba protección total bajo programa de testigos protegidos del Estado. Mercedes hizo las llamadas necesarias y en 48 horas, Patricia tenía custodia policial federal. De regreso en la Ciudad de México, Mercedes visitó a Lucía con noticias que cambiarían todo. Encontré a la exesposa de Rodrigo, está viva y tiene pruebas demoledoras contra él. Los ojos de Lucía se iluminaron por primera vez en años con algo parecido a esperanza. Vamos a acabar con el Lucía, pero necesita ser fuerte y confiar en el proceso legal. Lucía asintió tocando su vientre donde crecía la vida que la motivaba a luchar finalmente. Por mi bebé, voy a ser valiente por primera vez en mi vida, dijo con determinación. Mercedes sonrió sabiendo que habían cruzado el punto de no retorno en esta batalla judicial inminente. Mercedes trabajaba incansablemente coordinando cada detalle del plan de escape para Lucía con precisión militar. El refugio seguro estaba listo en las afueras de Querétaro, administrado por monjas que protegían mujeres. Lucía recibió alta médica una semana después, con instrucciones de reposo y seguimiento ambulatorio constante mensual. Rodrigo la llevó a casa actuando como esposo devoto, cargando sus bolsas y abriendo puertas amablemente. Pero apenas cruzaron el umbral, la máscara cayó revelando al monstruo que vivía bajo la superficie. Espero que hayas aprendido la lección sobre mantener la boca cerrada, dijo con voz helada amenazante. Lucía asintió sumisa mientras planificaba internamente cada movimiento que daría durante los próximos días críticos decisivos. Mercedes le había dado un teléfono celular pequeño escondido dentro de una caja de tampones femeninos. Rodrigo jamás revisaría ahí, porque era hombre que consideraba esos temas femeninos repugnantes e inapropiados totalmente. El plan era simple en teoría, pero riesgoso en ejecución, requiriendo timing perfecto y mucha suerte. Lucía debía fingir sumisión absoluta durante 5 días hasta la cita médica de control programada oficialmente. Mercedes inventó una segunda consulta falsa con doctora especialista en el mismo hospital el martes siguiente. Rodrigo acompañaría a Lucía hasta la entrada, pero Mercedes estaría esperando con auto en salida trasera. Tenían ventana de 20 minutos antes de que Rodrigo sospechara y comenzara a buscarla por todas. Durante esos 5 días de espera, Lucía actuó como esposa perfectamente obediente y quebrada psicológicamente. Preparaba las comidas favoritas de Rodrigo, nunca lo contradecía y satisfacía cada demanda sin resistencia alguna. Rodrigo se sentía victorioso creyendo que finalmente había domado completamente el espíritu rebelde de su mujer. Una noche, mientras él bebía whisky, en la sala Lucía fingió ir al baño aprovechó para enviar mensaje codificado a Mercedes, confirmando que seguía comprometida con el plan de fuga. Pero mientras limpiaba la oficina de Rodrigo al día siguiente, descubrió algo que heló su sangre. En el cajón inferior del escritorio encontró estados de cuenta bancarios con nombre de su padre. Eran de la herencia que recibió cuando papá murió hace 2 años, 300,000 pesos exactos. Rodrigo le había dicho que invirtió ese dinero en negocio, seguro que generaría ganancias futuras grandes. Pero los documentos mostraban transferencias a cuentas personales de Rodrigo y retiros en efectivo constantes mensuales. El dinero había desaparecido completamente, gastado en lujos personales, apuestas y quién sabe qué otras cosas. Lucía sintió rabia arder en su pecho, reemplazando el miedo que la había paralizado durante años. Ese dinero era el último regalo de su padre, el hombre que la amó incondicionalmente toda. Rodrigo no solo le robó la dignidad y la paz, sino también el legado paterno sagrado.
Fotografió cada documento con el celular secreto, enviando las imágenes a Mercedes como evidencia adicional criminal. Mercedes respondió inmediatamente confirmando que esos documentos probaban fraude y robo, además de violencia doméstica obvia. Lucía guardó los papeles exactamente como los encontró para que Rodrigo no sospechara nada de... Esa noche no durmió pensando en cómo su vida entera había sido mentira, construida sobre manipulación. El martes llegó con cielo gris amenazando lluvia, pero para Lucía era día de liberación prometida. Rodrigo estaba de buen humor porque cerró negocio importante con socio nuevo, generando comisión sustanciosa inesperada. Mi amor, después de tu consulta te invito a cenar para celebrar, dijo, besando su frente. Lucía sonrió falsamente mientras su corazón latía tan fuerte que temía él pudiera escucharlo claramente. Salieron de casa a las 3 de la tarde conduciendo en silencio hacia el hospital conocido. Rodrigo encendió la radio escuchando noticias deportivas mientras Lucía miraba la ciudad pasar por la ventana. Cada calle, cada edificio podría ser la última vez que los viera si algo salía mal. Llegaron al hospital y Rodrigo estacionó en el lugar habitual, cerca de la entrada principal grande. Ve tranquila, yo espero aquí revisando unos correos de trabajo, te veo en 1 hora máximo. Lucía bajó del auto con piernas temblorosas caminando hacia la entrada sin mirar atrás ni una. Una vez dentro, corrió hacia el elevador de servicio que la llevaría al 3er piso rápido. Mercedes esperaba en el pasillo con ropa civil y lentes oscuros para no llamar atención del... Llegó el momento, Lucía, no hay vuelta atrás. ¿Estás lista?, preguntó Mercedes, tomando su mano firmemente. Sí, estoy lista por mí y por mi bebé, respondió Lucía con voz temblorosa pero decidida. Bajaron por escaleras de emergencia hasta el sótano, donde estaba el estacionamiento del personal médico únicamente. El auto de Mercedes era sedán gris discreto, imposible de distinguir entre cientos de autos similares. Patricia estaba en el asiento trasero con gorra y bufanda, cubriendo su rostro reconocible para Rodrigo. Lucía subió rápidamente y Mercedes arrancó saliendo por salida trasera que daba a calle secundaria tranquila. El corazón de Lucía latía desbocado mientras miraba el reloj digital del tablero, marcando las 3. Rodrigo creería que estaba en consulta durante al menos 40 minutos antes de empezar a sospechar. Mercedes conducía con calma profesional siguiendo ruta previamente estudiada hacia la autopista. México-Querétaro directo sin. Patricia le ofreció agua y galletas a Lucía, quien apenas podía tragar por el nudo. ¿Lo lograste? Ya estás libre, susurró Patricia con lágrimas en los ojos, recordando su propia huida. En el hospital Rodrigo revisaba su teléfono aburrido, esperando que pasaran los minutos hasta poder irse. A las 4:15 comenzó a impacientarse, marcando el celular oficial de Lucía repetidamente. Entró al hospital preguntando en recepción por la doctora especialista que supuestamente atendía a su esposa. No tenemos ninguna doctora con ese nombre, ni cita registrada a nombre de Lucía Mendoza, respondió. El rostro de Rodrigo se transformó en máscara de furia absoluta al comprender lo que había. Esa perra me engañó, gritó golpeando el mostrador de recepción, asustando a pacientes y personal cercano. Corrió hacia el estacionamiento buscando frenéticamente, aunque sabía que ya era demasiado tarde para alcanzarla ahora. Marcó números de contactos policiales corruptos que le debían favores exigiendo rastrear el celular de Lucía, pero Mercedes había destruido el teléfono oficial dejándolo en basurero del hospital para despistar cualquier rastreo. Rodrigo golpeó el volante con furia mientras su mente calculaba los próximos movimientos en esta guerra. Llamó a su abogado personal explicando que su esposa enferma mental había huido necesitando ayuda psiquiátrica. También contactó al empresario Gustavo Salazar, quien tenía conexiones en todas las esferas del poder corrupto. Necesito encontrar a mi esposa, tiene problemas mentales graves y puede lastimarse a sí misma,
mintió. Gustavo prometió activar su red de contactos, incluyendo policías estatales y federales, bajo su nómina ilegal. Mientras tanto, Mercedes y Lucía cruzaban la caseta de cobro saliendo oficialmente de la ciudad de... Lucía miraba por el espejo retrovisor, como si esperara ver el auto de Rodrigo persiguiéndolas todavía. Respira tranquila, él no sabe hacia dónde fuimos y no puede rastrearnos, dijo Mercedes con seguridad. Llegaron al refugio al anochecer, donde Sor Teresa la recibió con abrazos cálidos y bendiciones religiosas. El lugar era casa grande, antigua, rodeada de jardines con muros altos y seguridad discreta. Pero había 8 mujeres más viviendo ahí, cada una con historia similar de abuso y escape milagroso. Lucía fue asignada a habitación pequeña pero limpia, con cama cómoda y ventana con vista a la esa noche. Durmió por primera vez en años, sin miedo de despertar con puños golpeándola. Pero en la Ciudad de México, Rodrigo no dormía, planificando venganza contra todos los involucrados. Descubrió que Mercedes Alvarado era la abogada investigando su pasado y juró destruir su carrera profesional. También supo que doña Rosa había testificado ante la policía y decidió visitarla pronto para intimidarla. Rodrigo Mendoza no era hombre que aceptaba derrota, y esta guerra apenas comenzaba en su mente. Rodrigo despertó al tercer día, con determinación fría, calculando cada movimiento en su cacería obsesiva, implacable. Había contactado al comandante Gutiérrez de la Policía Estatal, quien le debía favores por sobornos pasados. El comandante prometió buscar discretamente a Lucía en hospitales, refugios y estaciones de autobuses, de todo. También contrató a sicario llamado El Cuervo, especializado en encontrar personas que no querían ser encontradas. El Cuervo cobraba caro, pero tenía reputación impecable en el submundo criminal de localizar objetivos imposibles siempre. Mientras tanto, en el refugio de Querétaro, Lucía comenzaba a sanar tanto física como emocionalmente lentamente. Las otras mujeres compartían sus historias durante las noches, creando hermandad forjada en trauma compartido común. Había Mariana, quien escapó después de que su esposo le quebrara ambas piernas por mirar otro. Estaba Daniela, cuyo novio la obligaba a prostituirse, amenazando con matar a su madre anciana. También Rosa, joven de 20 años, violada repetidamente por su padrastro desde los 12 años terribles. Cada historia era más desgarradora que la anterior, pero todas compartían hilo común de supervivencia increíble, tenaz. Sor Teresa organizaba terapias grupales donde las mujeres podían llorar, gritar y comenzar proceso de sanación. Lucía participaba tímidamente al principio, pero gradualmente encontraba voz que había perdido hacía años completos atrás. Una tarde, durante sesión de terapia, reveló por primera vez que estaba embarazada de 4 meses. Las mujeres la rodearon con abrazos, celebrando nueva vida, que representaba esperanza y futuro diferente posible. Mercedes visitaba cada semana, trayendo actualizaciones legales y noticias sobre la búsqueda que Rodrigo había iniciado. Sabemos que contrató investigador privado y está usando contactos policiales para rastrearte, dijo con preocupación evidente. Lucía sintió miedo familiar trepar por su columna vertebral, pero esta vez tenía personas apoyándola completamente. Estamos preparando caso judicial sólido con testimonio de Patricia, evidencias documentales y tu declaración formal completa. El fiscal asignado era Ricardo Moreno, hombre íntegro, conocido por no dejarse sobornar ni intimidar fácilmente. Mercedes también reveló información nueva que Javier, el investigador privado, había descubierto sobre Rodrigo, recientemente sorprendente. Rodrigo lava dinero para Gustavo Salazar, empresario con vínculos comprobados con cártel de drogas de Sinaloa. Tienen red de empresas fantasma que facturan servicios inexistentes, moviendo millones de pesos mensualmente sin reportar. Esta información cambiaba todo, porque ahora no solo enfrentaban caso de violencia doméstica, sino crimen organizado. Mercedes contactó a Fiscalía Federal especializada en delincuencia organizada, ofreciendo a Lucía como testigo protegida clave. Si Lucía testificaba contra Rodrigo y su red criminal, podría recibir protección federal de por vida. Lucía aceptó sin dudar, porque comprendía que era la única manera de garantizar seguridad para ella y Anel
el fiscal federal. Armando Castillo revisó el caso durante semana completa antes de aceptarlo formalmente en "Es caso peligroso porque Salazar tiene tentáculos en todas partes, incluyendo gobierno y fuerzas de seguridad". Advirtió, pero tenemos evidencia sólida y si construimos acusación perfecta, podemos desmantelar organización criminal entera finalmente hoy. Mercedes sintió adrenalina al comprender que este caso podía ser más grande que cualquier cosa anterior. Mientras preparaban documentación legal, Rodrigo intensificaba búsqueda, volviendo cada vez más errático y violento con todos. Visitó a doña Rosa golpeando su puerta a medianoche con rostro desencajado y aliento a alcohol. "¿Dónde está mi esposa vieja entrometida? Usted sabe dónde la escondieron", gritó despertando a vecinos cercanos. Rosa llamó a la policía, pero cuando llegaron Rodrigo ya había huido dejando amenazas escritas bajo: "Si no aparece Lucía, usted pagará las consecuencias", decía la nota con letra irregular, amenazante completamente. Mercedes solicitó orden de protección para Rosa, quien fue reubicada temporalmente con familia en Puebla lejos. El cerco se cerraba alrededor de Rodrigo, pero él no lo percibía, cegado por rabia y obsesión. El Cuervo finalmente localizó el refugio en Querétaro después de sobornar empleado corrupto de hospital que informó a Rodrigo, quien planificó asalto nocturno para recuperar a su esposa por la fuerza brutal. Pero Mercedes había anticipado esa posibilidad e instaló cámaras de seguridad y sistema de alarma conectado. La noche que Rodrigo y dos sicarios llegaron, las alarmas sonaron alertando inmediatamente a policía estatal. Las patrullas llegaron en 5 minutos, frustrando el intento de secuestro antes de que lograran entrar. Rodrigo escapó nuevamente, pero sus acompañantes fueron arrestados, proporcionando información valiosa durante interrogatorios posteriores bajo presión. Uno de ellos confesó que Rodrigo pagó 50,000 pesos para recuperar a Lucía viva esa confesión fue suficiente para que fiscal Moreno emitiera orden de aprehensión formal contra Rodrigo Mendoza. Simultáneamente, fiscal federal Castillo emitió citatorio a Rodrigo por investigación de lavado de dinero y asociación. Rodrigo comprendió que las paredes se cerraban y decidió huir hacia Cancún, donde Salazar tenía contactos. Pero el empresario Gustavo Salazar estaba furioso porque la investigación de Rodrigo expuso toda su red. En reunión tensa, Salazar dejó claro que Rodrigo se había convertido en lastre peligroso para o solucionas este problema rápidamente o nosotros lo solucionaremos de manera permanente, amenazó Salazar con frialdad. Rodrigo sudaba, comprendiendo que ahora estaba atrapado entre la justicia legal y la justicia criminal igual. Mientras tanto, Patricia había llegado a Querétaro para conocer finalmente a Lucía después de semanas las dos mujeres se abrazaron llorando, compartiendo dolor de haber amado al mismo monstruo destructivo manipulador. Patricia tenía 38 años, pero parecía mayor debido al estrés postraumático que cargaba siempre. Lucía tenía 28, pero sus ojos reflejaban sabiduría oscura, que solo viene del sufrimiento extremo prolongado. Juntas revisaron estrategia legal con Mercedes, preparándose para testimonios que destruirían a Rodrigo completamente y definitivamente. Vamos a asegurarnos de que nunca más pueda lastimar a otra mujer, prometió Mercedes con convicción. El día del testimonio preliminar llegó y Lucía viajó a Ciudad de México con escolta policial. La sala de audiencias estaba llena de periodistas porque el caso había ganado atención mediática nacional significativa grande. Lucía vestía sencillamente pero dignamente su vientre de 5 meses apenas visible bajo blusa holgada oscura. Cuando entró, vio a Rodrigo esposado mirándola con odio puro que hubiera aterrorizado meses atrás solamente. Pero ahora Lucía sostuvo su mirada sin bajar los ojos, sintiendo fuerza, nacida de indignación justa. El juez Robles pidió silencio y comenzó audiencia preliminar, donde Fiscalía presentaría cargos formales contra el acusado. Mercedes expuso evidencia metódicamente, desde fotografías médicas hasta documentos bancarios fraudulentos, pasando por testimonios de testigos.
Patricia testificó por videoconferencia desde ubicación protegida, relatando 8 años de horror bajo control de... Su voz se quebraba, pero mantuvo compostura narrando golpizas, amenazas de muerte y robo sistemático de... Los periodistas tomaban notas frenéticamente mientras imagen pública de Rodrigo como empresario respetable se desmoronaba públicamente. Cuando llegó turno de Lucía, se levantó caminando hacia el estrado con dignidad recién descubierta firme. Juró decir verdad colocando manos sobre Biblia mientras miraba directamente a Rodrigo sin pestañear ni una. Y comenzó a hablar con voz clara, relatando 5 años de infierno vivido bajo techo marital. Cada palabra era daga hundida en la defensa que el abogado de Rodrigo intentaba construir débilmente. Describió golpizas, humillaciones públicas, aislamiento forzado, control financiero absoluto y el aborto provocado por violencia extrema. También reveló el fraude de los 300,000 pesos heredados robados sistemáticamente durante 2 años completos. La sala estaba en silencio absoluto mientras lágrimas rodaban por mejillas de varias personas presentes escuchando. Rodrigo intentó interrumpir gritando que ella mentía, pero juez Robles ordenó silencio bajo amenaza de desacato. Mercedes presentó las fotografías de documentos bancarios mostrando transferencias ilegales y retiros. Sospechosos en efectivo grandes. También mostró conversaciones grabadas entre Rodrigo y Salazar discutiendo movimientos de dinero claramente vinculados con lavado. El abogado defensor Pablo Núñez intentó desacreditar evidencia, pero cada argumento era destruido con documentación sólida. Al final de la audiencia de 6 horas, juez Robles dictaminó prisión preventiva para Rodrigo inmediatamente. Los cargos incluían violencia doméstica agravada, fraude, robo, lavado de dinero e intento de secuestro criminal grave. La fianza fue negada debido a riesgo de fuga evidente y peligrosidad demostrada del acusado claramente. Rodrigo fue llevado esposado mientras gritaba amenazas incoherentes, que solo empeoraban su situación legal completamente ahora. Lucía salió del juzgado rodeada de Mercedes, Patricia y escolta policial, sintiendo peso levantar de sus... Por primera vez en años, respiró profundamente sabiendo que había dado paso crucial hacia justicia merecida. Pero sabía que la batalla legal apenas comenzaba, y el juicio formal sería aún más difícil. Los siguientes 3 meses fueron torbellino de preparativos legales, mientras Lucía permanecía bajo protección federal. El caso había captado atención nacional con titulares en todos los periódicos y programas de noticias. Empresario acusado de violencia extrema y lavado de dinero enfrenta justicia, decían los encabezados sensacionalistas diarios. Rodrigo permanecía en prisión preventiva del reclusorio Oriente, donde su influencia y dinero ya no funcionaban. Los otros presos conocían su crimen, y los golpeadores de mujeres no eran bien recibidos ahí. Sufrió 2 golpizas severas en las primeras semanas hasta que pagó protección al líder de celda. Su abogado Pablo Núñez trabajaba desesperadamente construyendo defensa basada en desacreditar a Lucía como testigo confiable. Argumentaría que ella sufría trastornos mentales y había inventado acusaciones por despecho después de separación voluntaria, pero Mercedes anticipó esa estrategia y reunió testimonios de vecinos, personal médico y las otras víctimas. 15 mujeres más se presentaron voluntariamente para testificar contra Rodrigo después de ver cobertura mediática extensa. Todas habían sido empleadas, novias o conocidas que sufrieron acoso, abuso o violencia de Rodrigo anteriormente. Sus testimonios establecían patrón de comportamiento violento y manipulador que se extendía por 20 años completos. La fiscalía también obtuvo cooperación de Contador de Salazar, quien aceptó testificar a cambio de inmunidad. Roberto Chávez proporcionó documentación detallada de esquema de lavado, mostrando cómo Rodrigo facilitaba transferencias ilegales millonarias. Entre cuentas fantasma, empresas ficticias y facturas falsas, habían lavado más de 50 millones de pesos. El caso se había transformado en uno de los juicios más mediáticos del año en México.
Mercedes recibía amenazas anónimas diariamente, pero las reportaba a autoridades sin dejar que la intimidaran nunca. Patricia decidió revelar su identidad públicamente, dando entrevista exclusiva al programa de noticias más visto del Con rostro sereno pero voz temblorosa, narró 8 años de horror bajo control de Rodrigo Mendoza. Él me robó mi juventud, mi dignidad y casi mi vida, pero hoy estoy aquí libre. La entrevista fue vista por 12 millones de personas, generando ola de solidaridad hacia las víctimas. Las redes sociales explotaron con hashtag Justicia para Lucía Trending durante 3 días consecutivos en todo el país. Organizaciones feministas organizaron marchas frente al juzgado exigiendo sentencia ejemplar para Rodrigo y casos similares. La presión social era inmensa y Rodrigo se volvía cada vez más desesperado dentro de su celda. Intentó contactar a Salazar para que usara influencia, pero el empresario había cortado comunicación completamente ya. Salazar enfrentaba su propia investigación federal y no podía arriesgarse asociándose públicamente con Rodrigo en problemas. El día del juicio formal llegó con cielo despejado y temperatura cálida en Ciudad de México. Lucía estaba en 7º mes de embarazo, su vientre prominente visible bajo vestido azul marino discreto. Mercedes la había preparado durante semanas para el interrogatorio brutal que el abogado defensor intentaría realizar. ¿Van a tratar de hacerte enojar, confundirte o dudar? Pero tú solo responde con verdad serena. Lucía sintió tocando su vientre donde su hija pateaba, recordándole por qué debía ser fuerte hoy. Decidí llamarla Esperanza porque representa todo lo que este bebé significa para mí. Ahora mismo dijo. La sala del tribunal estaba abarrotada con periodistas, víctimas, activistas y curiosos esperando juicio del año. El juez titular era magistrada Elena Márquez, mujer de 60 años con reputación de dureza inquebrantable. Había sobrevivido violencia doméstica en su juventud antes de convertirse en abogada y eventualmente jueza respetada. Su nombramiento para este caso no fue coincidencia, sino decisión estratégica del presidente del Tribunal Supremo. Rodrigo entró esposado vestido con traje caro que su familia le proporcionó para mantener apariencias públicas. Pero ningún traje podía esconder el deterioro físico y mental visible en su rostro demacrado gris. Había perdido 10 kilos y tenía ojeras profundas, producto de insomnio y estrés constante en prisión. Cuando vio a Lucía embarazada, su rostro mostró sorpresa genuina seguida de rabia apenas contenida visible. Así que por eso escapaste protegiendo a tu bastardo. Pensaba mantenerme fuera de la vida Pero antes de terminar la frase, guardias lo obligaron a sentarse y callar bajo amenaza severa. La magistrada Márquez golpeó el martillo llamando al orden, mientras Ala se silenciaba expectante por comenzar finalmente. Fiscal Ricardo Moreno abrió con declaración poderosa describiendo 5 años de terror sistemático que Lucía había sufrido. Presentó evidencia fotográfica de lesiones documentadas en diferentes momentos, mostrando patrón claro de violencia física crónica. Llamó primero a doctora Estela, quien testificó sobre lesiones encontradas, noche que Lucía ingresó casi muerta. Las heridas eran consistentes con violencia extrema, no con caída accidental, como el acusado alegaba inicialmente. Estela mostró fotografías médicas gráficas que hicieron a varios miembros del jurado apartar la mirada incómodos. Luego testificó doña Rosa, narrando cómo escuchó gritos esa noche y tomó decisión valiente de llamar. Si no hubiera llamado Lucía, probablemente habría muerto desangrada en el piso de su cocina. Dijo. El abogado Núñez intentó desacreditar a Rosa, sugiriendo que era anciana confundida con problemas de audición. Pero Rosa respondió con lucidez perfecta, citando fechas, horarios y detalles específicos que destruyeron ese argumento. Patricia testificó después, relatando su propia experiencia de 8 años con el mismo patrón de abuso. Las similitudes entre su historia y la de Lucía eran demasiado específicas para ser coincidencia fabricada. Núñez argumentó que Patricia tenía resentimiento porque Rodrigo la dejó y ahora buscaba venganza económica pero Mercedes presentó documentación médica de lesiones que Patricia sufrió años atrás cuando estaba con Rodrigo.
También mostró orden de restricción que Patricia solicitó en 2017 antes de desaparecer completamente asustada. El testimonio más devastador llegó cuando contable Roberto Chávez explicó esquema de lavado con documentos precisos. Rodrigo no solo era golpeador, sino criminal financiero que había robado millones de pesos de dinero. Las 15 mujeres adicionales testificaron brevemente, cada una agregando pieza al mosaico de comportamiento violento del acusado. Una mesera relató cómo Rodrigo la acorraló en restaurante tocándola inapropiadamente cuando ella rechazó sus avances. Una ex empleada describió ambiente laboral tóxico, donde Rodrigo hacía comentarios sexuales constantes y amenazas de despido. Cada testimonio destruía la imagen de hombre respetable que Núñez intentaba desesperadamente mantener ante el jurado. Finalmente llegó momento que todos esperaban cuando Lucía fue llamada al estrado como testigo principal estelar. Caminó despacio debido a su embarazo avanzado, colocando manos sobre Biblia mientras juraba decir toda verdad. Mercedes la guió con preguntas estratégicas, permitiéndole narrar cronológicamente 5 años de matrimonio infernal vivido diariamente. Lucía habló con voz firme sin llorar, describiendo primera cachetada 3 meses después de la boda religiosa. Relató cómo Rodrigo gradualmente la aisló de familia, controlando cada peso y cada movimiento que realizaba. Describió humillaciones públicas donde él la insultaba frente a amigos, haciéndola sentir menos que basura siempre. Narró el embarazo anterior que terminó en aborto, después de brutal golpiza porque él rechazaba paternidad. Cuando mencionó los 300,000 pesos robados de su herencia paterna, su voz finalmente se quebró. Ese dinero era lo último que me quedaba de mi padre, y él lo robó, todo susurró. El jurado escuchaba absorto, algunos miembros limpiándose lágrimas discretamente mientras ella continuaba testificando sin parar todavía. Describió la noche final cuando casi murió desangrada, mientras Rodrigo salía tranquilo a emborracharse nuevamente otra vez. Pensé que iba a morir ahí sola en el piso y nadie sabría la verdad, dijo. Luego llegó turno de Pablo Núñez, quien intentó agresivamente desacreditar testimonio de Lucía con tácticas sucias. No es verdad, señora Mendoza, que usted tiene historial de depresión y trastornos mentales diagnosticados, preguntó. Mercedes objetó inmediatamente, argumentando que cualquier depresión era resultado directo del abuso sufrido por años. La magistrada Márquez sostuvo la objeción, ordenando a Núñez reformular su pregunta de manera más apropiada. Núñez intentó múltiples ángulos, sugiriendo que Lucía exageraba, buscaba dinero o vengaba supuesta infidelidad imaginaria inventada. Pero Lucía respondió cada pregunta con calma devastadora, citando fechas, nombres y detalles verificables siempre correctos. Después de 2 horas de interrogatorio, brutal, Núñez se sentó derrotado sin lograr desacreditar su testimonio. El juicio continuó 3 días más con argumentos finales de ambas partes ante jurado y magistrada. Mercedes hizo resumen emotivo, recordando a jurado que su decisión afectaría no solo a Lucía, sino este veredicto enviará mensaje a millones de mujeres que sufren silenciosamente en hogares violentos de México. Núñez argumentó que evidencia era circunstancial, basada en testimonio de mujer resentida, apoyada por otras con agendas, pero era obvio para todos en sala que su defensa era débil e insostenible frente a prueba. La magistrada Márquez dio instrucciones finales al jurado, que se retiró a deliberar el veredicto definitivo. El jurado deliberó durante 8 horas, mientras afuera cientos de personas esperaban el veredicto ansiosamente nervioso. Lucía permanecía en sala privada con Mercedes, Patricia y Doña Rosa, quienes le daban apoyo moral. Su hija pateaba constantemente, como si sintiera la tensión que llenaba el aire de ese lugar. Ya falta poco, esperanza. Pronto sabremos si tu papá pagará por todo lo que nos hizo. Mercedes revisaba su teléfono respondiendo mensajes de periodistas que pedían declaración inmediata después del veredicto final. Patricia caminaba de un lado a otro, incapaz de quedarse quieta después de años esperando justicia. Doña Rosa rezaba el rosario en voz baja, susurrando oraciones que aprendió de su madre.
décadas. Afuera, las activistas feministas sostenían pancartas con rostros de víctimas de feminicidio y violencia doméstica. Ni una más gritaban al unísono, sus voces resonando en las calles aledañas al edificio judicial. Los periodistas transmitían en vivo desde afuera del juzgado, especulando sobre el posible veredicto del jurado. Algunos analistas predecían absolución, argumentando que casos de violencia doméstica rara vez terminaban en condena real. Otros confiaban en que la evidencia abrumadora y testimonio de Lucía garantizaban sentencia ejemplar para Rodrigo. En su celda, Rodrigo fumaba cigarrillo tras cigarrillo prohibido que consiguió sobornando a guardia corrupto siempre. Su abogado Núñez le había dicho que preparara para lo peor, pero Rodrigo no aceptaba derrota. Tengo contactos en el sistema. Apelaremos hasta la Suprema Corte si es necesario. Pensaba con arrogancia, pero la realidad era que sus antiguos aliados lo habían abandonado, temerosos de asociarse con él. Gustavo Salazar había sido arrestado 2 semanas atrás, enfrentando sus propios cargos federales por crimen organizado. Su red de protección se desmoronó rápidamente cuando autoridades federales comenzaron arrestos masivos de su organización. A las 6 de la tarde, el alguacil anunció que Jurado había llegado a veredicto unánime. La sala se llenó rápidamente con todos los presentes tomando asientos mientras magistrada Márquez entraba solemnemente. Lucía agarraba la mano de Mercedes tan fuerte que sus nudillos se tornaron blancos por tensión. Rodrigo entró escoltado, luciendo demacrado, pero intentando mantener postura erguida de hombre orgulloso hasta el final. ¿Ha llegado el jurado a un veredicto?, preguntó la magistrada Márquez mirando directamente al portavoz designado. Si su señoría respondió, hombre mayo, era de 60 años, con expediente impecable como ingeniero jubilado honesto, en el caso del Pueblo de México contra Rodrigo Mendoza Sánchez, en el cargo de violencia. El portavoz hizo pausa dramática, mientras toda la sala contenía respiración, esperando las palabras siguientes cruciales. Culpable, declaró con voz firme, que resonó como trueno en el silencio absoluto de la sala. Lucía sintió piernas debilitarse, pero Mercedes la sostuvo, mientras lágrimas de alivio comenzaban a rodar libremente. En el cargo de fraude culpable, continuó el portavoz leyendo cada veredicto de la lista extensa. En el cargo de robo agravado culpable, en el cargo de lavado de dinero culpable también, en el cargo de intento de secuestro culpable, repitió mientras rostro de Rodrigo perdía color completamente ahora. Cada palabra culpable era martillo destruyendo la fachada de impunidad que Rodrigo había mantenido por décadas. Afuera, las activistas escuchaban transmisión en vivo por altavoces y estallaron en celebración cuando escucharon veredictos. Justicia, justicia, gritaban abrazándose, llorando por todas las mujeres que no vivieron para ver este momento. Rodrigo se desplomó en su silla, incapaz de procesar que finalmente había sido derrotado por sus víctimas. Su abogado Núñez susurraba algo en su oído, probablemente sobre apelaciones, pero Rodrigo no escuchaba nada. La magistrada Márquez golpeó el martillo pidiendo silencio antes de pronunciar la sentencia correspondiente a los delitos. Rodrigo Mendoza Sánchez, usted ha sido encontrado culpable de múltiples delitos graves contra víctimas inocentes vulnerables. Sus acciones demostraron crueldad premeditada, manipulación sistemática y total, desprecio por dignidad humana de otras personas. Durante años usted destruyó vidas, robó esperanza y sembró terror en mujeres que confiaron en usted. Este tribunal no tolerará violencia contra mujeres, ni permitirá que perpetradores caminen libres sin consecuencias justas. La magistrada hizo pausa mirando directamente a Rodrigo, quien evitaba su mirada fijando ojos en el suelo. Por los delitos de violencia doméstica agravada, fraude, robo, lavado de dinero e intento de secuestro criminal. Este tribunal lo condena a 18 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional, durante periodo mínimo.
18 años resonó en la sala, mientras Lucía cubría su rostro llorando por años de sufrimiento. Adicionalmente, usted debe restituir los 300,000 pesos robados de la herencia de Lucía con intereses. Usted tiene prohibido contactar directamente o indirectamente a Lucía Mendoza o cualquier víctima registrada en este caso. La orden de restricción permanente permanecerá vigente incluso después de cumplir su sentencia completa en prisión federal. Rodrigo finalmente levantó la mirada con ojos llenos de odio puro dirigido hacia Lucía, sentada delante. Esto no termina aquí. Perra, te voy a encontrar cuando salga y te voy a matar. La amenaza explícita fue escuchada por toda la sala, provocando reacción inmediata de guardias y magistrada. Silencio, gritó la magistrada Márquez, su rostro enrojecido por indignación ante el descaro del condenado ahora. Señor Mendoza acaba de amenazar de muerte a víctima en plena corte, agregando 5 años adicionales. Son ahora 23 años de prisión y será trasladado a penitenciaría de máxima seguridad inmediatamente hoy. Los guardias arrastraron a Rodrigo, que gritaba incoherencias mientras era llevado fuera de la sala. La magistrada Márquez se dirigió entonces directamente a Lucía con expresión maternal genuina y voz suave. Señora Mendoza, su valentía al testificar salvará vidas de innumerables mujeres que ahora tendrán esperanza de... Usted demostró que justicia es posible. Cuando víctimas se encuentran voz y sistema, hace su trabajo correctamente. Este tribunal le desea vida llena de paz, felicidad y que su hija crezca rodeada de... Lucía sintió llorando mientras sala completa se ponía de pie, aplaudiendo su coraje durante todo el proceso. Mercedes la abrazó fuertemente, seguida por Patricia, Doña Rosa y decenas de mujeres que habían seguido. Salieron del juzgado recibidas por multitud que vitoreaba como heroínas que cambiaron historia con su valentía. Los periodistas pedían declaraciones, pero Mercedes pidió respeto por momento emotivo que Lucía estaba experimentando ahora. Finalmente Lucía aceptó decir algunas palabras parada frente a micrófonos, con voz temblorosa pero firme finalmente. A todas las mujeres que sufren en silencio quiero decirles que no están solas nunca jamás. Hay personas que van a creerles, apoyarlas y luchar junto a ustedes por justicia que merecen. No dejen que el miedo les robe la voz, porque su voz tiene poder de cambiar. Mi hija nacerá en un mundo que espero sea más justo, gracias a todas las que... Las lágrimas rodaban libremente mientras hablaba, pero su mensaje resonó en millones de hogares viendo transmisión nacional. Esa noche, los noticieros abrieron con historia de justicia lograda después de años de lucha incansable. El caso Mendoza se convirtió en referencia para reformas legales que protegerían mejor a víctimas de violencia. El Congreso comenzó debates sobre endurecer penas para violencia doméstica y facilitar denuncias de víctimas asustadas. Lucía regresó al refugio en Querétaro, donde las mujeres prepararon celebración modesta con pastel y decoraciones. Por primera vez en años, Lucía sonrió genuinamente, sintiendo peso enorme levantarse de sus hombros cansados. Pero sabía que sanación emocional sería proceso largo que requeriría terapia, tiempo y paciencia con ella. Las pesadillas continuarían por meses, probablemente años. Pero ahora tenía red de apoyo para enfrentarlas juntas. Mercedes les informó que varios medios querían hacer documental sobre el caso para educar al público. Patricia y Lucía aceptaron participar, esperando que sus historias inspiraran a otras víctimas a buscar ayuda. En el reclusorio de máxima seguridad, Rodrigo era procesado como interno nuevo, enfrentando realidad de encierro. Los otros presos conocían su crimen y golpeadores de mujeres eran objetivo preferido de violencia carcelaria. Solicitó aislamiento de protección, donde pasaría 23 años prácticamente, en soledad con sus pensamientos y arrepentimiento, pero Rodrigo nunca mostró arrepentimiento genuino, culpando a todos excepto a sí mismo por su destino. Mientras tanto, Gustavo Salazar enfrentaba su propio juicio federal, donde fue sentenciado a 30 años también. Su organización criminal fue desmantelada con arrestos de 52 miembros en operativos coordinados federales masivos. El caso había sido victoria no solo para Lucía, sino para el sistema de justicia, que raramente
Mercedes recibió reconocimiento de organizaciones internacionales de derechos humanos por su trabajo incansable defendiendo a víctimas. Pero para ella, la mayor recompensa era ver a Lucía sonreír nuevamente, recuperando lentamente su vida. 2 semanas después del veredicto, Lucía sintió primeras contracciones, indicando que Esperanza estaba lista para nacer. Mercedes y Patricia la llevaron al hospital donde doctora Estela estaría presente para el parto especial. Después de 8 horas de labor, Esperanza María Mendoza nació pesando 3 kilos 200 gramos. Perfectamente. Lucía la sostuvo llorando de felicidad, mirando el rostro perfecto de su hija que significaba nuevo. Ya no llevará el apellido de él. Decidió Lucía será Esperanza María Flores como mi padre. Doña Rosa fue invitada como abuela honoraria y lloró sosteniendo al bebé que representaba esperanza literal. En ese momento, rodeada de mujeres que la amaban, apoyaban, Lucía supo que finalmente estaba libre. 6 meses después del juicio, la vida de Lucía había cambiado de maneras que nunca imaginó. Esperanza crecía saludable, hermosa, con ojos oscuros, curiosos que miraban el mundo sin miedo alguno heredado. Lucía había alquilado departamento pequeño, pero acogedor en barrio tranquilo de Querétaro con el dinero restituido. Los 300,000 pesos recuperados más intereses le dieron estabilidad financiera para comenzar vida nueva, independiente. Mercedes la visitaba cada semana no solo como abogada, sino como amiga verdadera forjada en batalla. Patricia se había mudado también a Querétaro viviendo cerca para que ambas pudieran apoyarse mutuamente siempre. Las 2 mujeres habían formado vínculo inquebrantable de hermandad que solo víctimas compartidas del mismo monstruo. Doña Rosa también se mudó, dejando atrás departamento donde tantos recuerdos dolorosos la perseguían cada noche. Vivía en complejo de ancianos cerca de Lucía, visitándola diariamente para ver crecer a su nieta. Lucía había comenzado estudios online para terminar carrera de psicología que abandonó cuando conoció a Rodrigo. Quería especializarse en trauma y violencia doméstica para ayudar a otras mujeres desde su experiencia. También iniciaba terapia semanal con psicóloga especializada, doctora Mendoza, quien entendía complejidad de su trauma. Las pesadillas disminuyeron gradualmente de cada noche a 2 veces por semana. Luego, una vez mensual, solamente había días difíciles donde sonido de puerta cerrándose fuerte la hacía temblar recordando golpes de Rodrigo. Pero Esperanza era ancla que la mantenía presente, recordándole que vida tenía belleza y propósito ahora. Con parte del dinero recuperado, Lucía y Mercedes fundaron organización sin fines de lucro llamada Voces Libres, dedicada a ayudar mujeres víctimas de violencia doméstica con asesoría legal, refugio y terapia. Patricia fungía como directora de operaciones, usando su experiencia para conectar con víctimas asustadas que llegaban. Doña Rosa trabajaba como voluntaria, recibiendo llamadas de emergencia y ofreciendo consuelo maternal a mujeres desesperadas. En 6 meses habían ayudado a 87 mujeres a escapar de relaciones violentas letales. 42 lograron órdenes de restricción, 15 obtuvieron divorcios y 30 encontraron empleo digno independiente. La organización también ofrecía talleres de empoderamiento donde mujeres aprendían a reconocer señales de abuso temprano preventivamente. Lucía daba charlas en escuelas secundarias y preparatorias, educando jóvenes sobre relaciones saludables versus tóxicas peligrosas. Su testimonio impactaba profundamente, especialmente en chicas jóvenes que reconocían patrones en sus propias relaciones actuales. Muchas se acercaban después confesando que novios las controlaban, aislaban o intimidaban como advertencia temprana clara. Lucía les daba información de Voces Libres, asegurándoles que merecían ser tratadas con respeto siempre absoluto. Un día Lucía recibió invitación para hablar en conferencia nacional sobre violencia de género en Ciudad. Era evento importante con presencia de legisladores, activistas y medios de comunicación de todo el país. Mercedes la acompañó junto con Esperanza, quien ahora tenía 8 meses y comenzaba a balbucear alegremente.
El auditorio estaba lleno con más de 1000 personas cuando Lucía subió al escenario nerviosamente temblando. Llevaba vestido sencillo color azul claro y cabello suelto enmarcando rostro que mostraba serenidad recién encontrada. Buenos días, mi nombre es Lucía Flores y soy sobreviviente de violencia doméstica durante 5 años. Su voz resonó clara en el micrófono mientras proyectaba fotografías de sus lesiones en pantalla gigante. La audiencia guardó silencio respetuoso, algunos cerrando ojos ante imágenes gráficas de rostro golpeado, costillas rotas. Durante 40 minutos narró su historia desde primer golpe hasta veredicto culpable sin omitir detalles dolorosos. Habló sobre aislamiento familiar, control financiero, manipulación psicológica y miedo constante que la paralizaba completamente. Entonces, explicó cómo sistema falló múltiples veces porque autoridades no creyeron señales o minimizaron gravedad del abuso. Pero también habló sobre personas que la salvaron, doña Rosa, doctora Estela, Mercedes, Patricia y todas. No sobreviví sola, nadie sobrevive sola, necesitamos red de apoyo y sistema que nos crea, dijo. Terminó su charla mostrando fotografía reciente de ella sonriendo con esperanza en brazos en parque soleado. Esta es quien soy hoy, madre emprendedora sobreviviente que encontró voz y propósito en el dolor. Si yo pude salir, ustedes también pueden. Nunca es tarde para buscar ayuda y reclamar su vida. La audiencia se puso de pie en ovación que duró 5 minutos completos mientras Lucía lloraba. Después de su presentación, docenas de mujeres se acercaron compartiendo sus propias historias y agradeciendo su. Una mujer mayor abrazó a Lucía llorando, diciéndole que sufrió 40 años antes de encontrar coraje. Otra joven de 20 años confesó que su novio la golpeaba y gracias al testimonio buscaría. Cada interacción recordaba a Lucía por qué valía la pena revivir trauma al compartir su historia. Los legisladores presentes se comprometieron a impulsar leyes más estrictas contra violencia doméstica y feminicidio creciente. Esa noche Lucía regresó a Querétaro exhausta emocionalmente, pero satisfecha sabiendo que hizo diferencia concreta, medible. Al mes siguiente fue invitada a programa nacional de televisión, en horario estelar visto por millones. Mercedes sugirió que era oportunidad perfecta para visibilizar trabajo de voces libres y conseguir donaciones necesarias. Durante entrevista de 30 minutos, Lucía habló abiertamente sobre su experiencia y misión de la organización. El programa generó donaciones espontáneas de más de 2 millones de pesos en las siguientes 40 horas. Con ese dinero pudieron abrir segundo refugio y contratar más abogadas, psicólogas, trabajadoras sociales, profesionales capacitadas. Patricia propuso buscar a otras exvíctimas de Rodrigo para ofrecerles apoyo terapéutico y cierre emocional. Encontraron a 8 mujeres adicionales que habían sufrido abuso, pero nunca denunciaron por miedo o vergüenza. Voces Libres organizó sesión grupal donde todas compartieron experiencias, lloraron y se apoyaron mutuamente sanando juntas. Fue catártico para todas saber que no estaban solas y que el monstruo finalmente pagaba. Una tarde de marzo, cuando jacarandas florecían llenando calles de color morado, Lucía visitó tumba de papá. Llevaba Esperanza, quien jugaba entre flores caídas, riendo con alegría inocente que contrastaba con ambiente. Papá, lo logré, estoy libre y feliz. Gracias por enseñarme que merezco amor, respeto y dignidad. Colocó ramo de rosas blancas favoritas de su padre y se quedó ahí, recordando tiempos felices. Sentía su presencia como si él la observara orgulloso desde algún lugar más allá de comprensión. Mercedes llamó ese día para informarle que fiscal había aprobado solicitud de cambio de nombre legal. Ya no más Lucía Mendoza, ahora oficialmente era Lucía Flores, recuperando apellido paterno con orgullo renovado. También finalizó divorcio declarando matrimonio inválido debido a violencia extrema sufrida bajo coacción y manipulación constante. Era libre, legalmente, emocionalmente y espiritualmente de las cadenas que la ataron durante años oscuros terribles. Una semana después, Lucía, Patricia, Mercedes, doña Rosa y Esperanza viajaron a Playa de Mazatlán juntas.
Era primer viaje vacacional que Lucía tomaba en 7 años, sin permiso de nadie, solo decisión. Caminaron por la arena dorada sintiendo brisa marina y escuchando olas rompiendo rítmicamente en la orilla. Esperanza reía extasiada tocando agua fría del mar por primera vez con manitas pequeñas curiosas, explorando todo. Lucía miraba el horizonte infinito donde océano se encontraba con cielo en línea perfecta imposible. Pensó en todas las mujeres que aún sufrían silenciosamente en hogares donde amor se confundía. Prometió continuar luchando por ellas, dando voz a quienes no podían hablar por miedo o desesperación. Esa noche cenaron mariscos frescos en restaurante frente al mar, celebrando vida que casi perdió. Pero mañana es mi cumpleaños 30 años y por primera vez en muchos años lo celebraré verdaderamente feliz. Brindaron con limonada porque Lucía ya no necesitaba alcohol para escapar realidad como hacía con Rodrigo. Su realidad ahora era hermosa, llena de amor auténtico, propósito significativo y esperanza infinita para futuro. Al regresar a Querétaro, encontró carta inesperada del reclusorio, informando que Rodrigo solicitaba visita de ella. Lucía leyó la carta temblorosa, pero luego la arrugó, tirándola a la basura sin pensarlo dos. No le debo nada, ni siquiera cierre. Él tendrá que vivir con sus acciones solo. Esa decisión fue liberadora, porque significaba que finalmente rompió último vínculo emocional con su abusador. Definitivamente, los meses siguientes Lucía se graduó online con honores en psicología, especializándose oficialmente en trauma doméstico. Voces Libres creció exponencialmente, abriendo capítulos en 5 estados diferentes, ayudando cientos de mujeres mensualmente ahora. Lucía recibió reconocimiento nacional de derechos humanos por contribución invaluable a causa de mujeres mexicanas víctimas. Pero el reconocimiento que más valoraba era sonrisa de esperanza cada mañana al despertar juntas felices. Su hija crecía en ambiente de amor, seguridad y respeto, todo lo que Lucía no tuvo. Esperanza nunca conocería violencia como forma de amor, porque Lucía rompió ciclo que destruía generaciones anteriores. Un año después del veredicto, Lucía organizó evento conmemorativo en Plaza Central de Querétaro, invitando sobrevivientes. Más de 500 mujeres asistieron, algunas compartiendo testimonios, otras simplemente estando presentes en solidaridad silenciosa. Instalaron mural colectivo donde víctimas pintaban sus historias, transformando dolor en arte sanador catártico público visible. Lucía pintó mariposa azul, emergiendo de crisálida oscura, simbolizando transformación que vivió dolorosamente, pero exitosamente completa. Al caer la noche, encendieron velas por todas las mujeres que no sobrevivieron, pronunciando nombres en el silencio era sagrado, roto solo por sollozos de quienes recordaban hermanas, hijas, amigas, madres perdidas. Lucía sostenía esperanza, quien dormía pacíficamente ajena al peso de historia que su madre cargaba. Miró alrededor viendo rostros de mujeres fuertes, hermosas, valientes, que eligieron vivir a pesar del dolor. Y en ese momento supo con certeza absoluta que su sufrimiento no había sido en vano. Había encontrado propósito, convirtiendo tragedia personal en movimiento que salvaba vidas y cambiaba conciencias colectivas lentamente. La primavera llegó nuevamente, un año completo desde su escape, trayendo flores nuevas y promesas renovadas. Lucía caminaba por parque con Esperanza, quien ahora daba pasos tambaleantes, explorando mundo con valentía inocente. Sonrió genuinamente, sintiendo sol cálido en su rostro y paz profunda en su corazón, finalmente sanado. Había renacido como fénix de cenizas, construyendo vida hermosa sobre ruinas de matrimonio que casi... Y mientras Esperanza reía persiguiendo mariposas, Lucía supo que había ganado la batalla más importante de todas. La batalla por su vida, su dignidad, su voz y su derecho a existir feliz y libre. La historia de Lucía Flores nos recuerda que detrás de puertas cerradas existen realidades devastadoras que la sociedad prefiere ignorar por comodidad o indiferencia. Millones de mujeres en México y el mundo entero viven este mismo infierno silencioso, atrapadas por miedo, vergüenza o falta de recursos para escapar de sus verdugos.
Pero Lucía también nos enseña que con red de apoyo adecuada, sistema de justicia que funcione y sobre todo con valentía inquebrantable de sobrevivientes, es posible romper cadenas y construir vida nueva sobre ruinas del pasado doloroso. El verdadero heroísmo no está en la ausencia de miedo, sino en actuar a pesar de él. En levantarse cada día decidiendo que mereces más que migajas de amor envenenado. Lucía encontró fuerza no solo para salvarse, sino para convertirse en faro de esperanza para otras mujeres perdidas en la oscuridad del abuso. Su transformación de víctima a sobreviviente y finalmente activista demuestra que nuestro mayo eres sufrimiento puede convertirse en nuestro propósito más significativo, si elegimos sanar y ayudar a otros a sanar también. Que esta historia nos inspire a ser como Doña Rosa, a quien no ignoró los gritos, como Doctora Estela, quien no aceptó mentiras, como Mercedes, quien luchó sin descanso, y como Patricia, quien tuvo valor de regresar a testificar. Todos tenemos responsabilidad de crear sociedad donde ninguna mujer tenga que elegir entre su vida y su hogar, donde denunciar sea seguro y justicia sea certeza, no excepción. La primavera siempre llega después del invierno más crudo, y Lucía nos mostró que renacer es posible cuando nos negamos a rendirnos ante la oscuridad que intenta consumirnos completamente.